continuación, le voy a dar el pase a la primera mesa del día de hoy, la cual estará a cargo de la doctora María Alejandra Quintana, la cual expondrá el tema de protección de datos personales en materia de consumo, el caso de nuevas políticas de WhatsApp. La doctora María Alejandra Quintana es directora del área de Legal Tech en la firma Caro y Asociados, es Master of Law por la Universidad de España, es abogada especializada en Corporate Law and Governance Program, Compliance y buenas prácticas corporativas, contrataciones con el Estado y asociaciones público-privadas, derecho de la construcción y en ciencias políticas y relaciones internacionales. Es además miembro de la International Young Democrat Union y es asesora de la Secretaría de la Integración e Igualdad de la Mujer y es miembro de WWCDA Capítulo Perú. A los asistentes les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y yo pasaré a leérselas a la doctora la exposición. Muy bien, doctora María Alejandra, bienvenida. Le doy el pase. Buenas tardes con todos. Es un placer estar hoy con ustedes. Agradezco la invitación al equipo de Derecho Mercantil de la Pontificia Universidad Católica. Y bueno, este es un tema que resulta muy interesante. Y de hecho es muy importante en la actual coyuntura y a raíz de que hace un mes, el pasado 4 de enero, WhatsApp cambió sus condiciones de privacidad. Yo les he preparado una presentación y lo interesante de tener esta mesa de debate es que justamente luego podamos intercambiar opiniones y cuestiones que ustedes quisieran profundizar. Andrés me va a ayudar con la presentación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la presentación se titula, y el evento, ¿no?, ha abarcado con este título online todos los desafíos que tienen los consumidores en esta era digital. Razón por la cual yo voy a abordar el tema de protección de datos en materia de consumo, el caso de las nuevas políticas de WhatsApp. Siguiente, por favor. Y bueno, como todos saben, es muy importante que tengamos ciertos conceptos claros, ¿no? Y también el panorama, como yo he mencionado, inicial de la protección de datos personales en Perú. Como todos sabemos, desde el 2011 nosotros contamos con una ley, ¿no?, que es la Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento, la ley número 29733, que regula diversas temáticas del ámbito de la protección de datos personales. En este caso en particular, por el tema que vamos a abordar, yo he resaltado cuatro que me resultan importantes en este contexto. Uno, que es la obtención del consentimiento previo, expreso e inequívoco. No puede obviarse el consentimiento. Para todo tratamiento de nuestros datos personales tiene que primar el consentimiento previo, expreso e inequívoco. Por otro lado, conocer las políticas de privacidad. Es por eso que hoy por hoy, siempre que navegamos o que aceptamos términos y condiciones, tenemos que dar una aceptación expresa a las políticas de privacidad o cookies. Por otro lado, los famosos derechos ARCO, que lo veremos más adelante, y también la implementación de medidas de seguridad que respalden esta interacción que hacemos en el campo de la tecnología cibernética, en los medios de comunicación, como en este caso de WhatsApp. Por otro lado, también he considerado en la presentación los datos personales de niños y adolescentes, la transferencia internacional de datos, la interacción es muy importante, el registro de banco de datos y el famoso derecho al olvido. Siguiente, por favor. Entonces, con este panorama, sabemos que en el Perú existe la norma, el reglamento que ampara todos estos conceptos que yo he mencionado. A su vez, también es muy importante que nosotros entendamos qué es un dato personal. Y como siempre, yo reitero, el dato personal es cualquier información relativa a un individuo, ¿no? Pero también es el conjunto de informaciones que recopiladas nos permiten a la identificación de determinada persona, como es, por ejemplo, el número del documento de identidad, la fecha de nacimiento, algún registro en particular.
A su vez, como sabemos, esto también está amparado en los derechos fundamentales, el derecho fundamental de la protección de datos personales. Y es que toda persona sin limitación cuenta y tiene derecho a que se protejan sus datos personales. ¿Y eso qué quiere decir? Que pasa por controlar la información que se comparte con terceros, ¿no? Además, aquí quiero hacer una distinción. Como consumidores nos corresponde la protección de este derecho fundamental en ese contexto. Siguiente, por favor. Siguiente. Es así que entramos a un ámbito que es muy importante, que lo mencioné en la primera diapositiva, que son los derechos ARCO. Hemos escuchado sobre estos famosos derechos y qué es lo que significan el acceso, la rectificación, cancelación y oposición. Todos esto es el conjunto de derechos a los cuales, a través de ellos, las personas garantizan que haya un control sobre sus datos personales, teniendo un correcto acceso, solicitando, en ser el caso, su rectificación, solicitando su cancelación y solicitando también su oposición. Siguiente, por favor. Esto quiere decir que no porque todo este conjunto de derechos van a amparar al usuario, en este caso al consumidor, en solicitar, dependiendo el caso, el acceso, la debida cancelación al tratamiento de sus datos. ¿Esto qué quiere decir en un ámbito particular y amplio? Que en efecto tú puedes brindar tu consentimiento, como decíamos, autorizar en un determinado periodo para una determinada cosa. Pero esto no quiere decir que yo después no pueda solicitar y cancelar ese tratamiento, ¿no? A través de estos diversos derechos que he enumerado. Pero bueno, yendo de cara al tema de la exposición, ¿cuáles son los hechos relevantes en este cambio que se originó a raíz del 4 de enero, donde WhatsApp anuncia que van a haber unos cambios en sus políticas de privacidad? Todo esto trajo un sinfín de críticas y a su vez generando una falsa alarma, ¿no? Y eso quiere decir que empezando el año, WhatsApp anunció la actualización de sus políticas de privacidad. Entonces, esto generó, como yo decía, muchas críticas porque, como saben, WhatsApp es parte del conglomerado de Facebook, ¿no? Entonces, se hablaba y se suponía que estos dos iban a compartir los datos. Hubieron muchas especulaciones, ¿no?, sobre si esto realmente iba a afectar la seguridad de la información de los usuarios, si Facebook, que es parte, ¿no?, de este conglomerado, iba a tener acceso y conocer las comunicaciones de los usuarios de WhatsApp, y automáticamente, como funciona siempre en esta era digital, esto trajo que alrededor de 25 millones de usuarios cambiaran de servicio en un lapso de 72 horas, que es un dato corroborado de un servicio a otro, que es Telegram. Pero, ¿qué era lo que suponía estos cambios realmente? Siguiente, por favor. Era, en primer lugar, la preocupación fue que la seguridad en la aplicación iba a modificarse. Pero esto no fue así. Lo que sucedió es que lo único que modificaba WhatsApp era la política de privacidad para compartir ciertos datos con Facebook. Y esto, de acuerdo a la normativa peruana que aplica a nosotros, sí era admisible esta transferencia de datos. Porque hay una particularidad, tanto Facebook como WhatsApp pertenecen a un mismo grupo empresarial. Sin embargo, una vez más entra a tallar la norma, que debe existir el consentimiento previo y expreso de los usuarios. Como les digo, la norma es clara, es amplia, la doctrina que ampara la protección de datos personales tiene una premisa principal y es el consentimiento previo. Y ese consentimiento previo pasa por nosotros amparar cualquier decisión en el momento, pero también esta puede retrotraerse o cambiar en el tiempo, ¿no? Si en un momento yo di mi autorización, mi consentimiento para que traten ciertas empresas, vamos a decir en su momento, mis datos, esto no quiere decir que va a ser extensivo en un lapso de tiempo.
Sin embargo, lo que no se modificó en cuestión de cambios en la privacidad de WhatsApp fue el estándar de seguridad. Hoy por hoy, este sigue siendo el mismo. Este utiliza encriptación de extremo a extremo para quienes son bastante tecnológicos y les gusta todo este ámbito. Saben que WhatsApp utiliza una encriptación que resguarda todas las conversaciones y también de acuerdo al E2E, que es el estándar de oro. Entonces, por ese lado, no hubieron cambios sustanciales que afectaran la seguridad de los usuarios. Por otro lado, tampoco se modificó la información que WhatsApp recopila de todos ellos. Esta se mantuvo. Siguiente, por favor. A su vez, quiero resaltar que la expectativa de cara al consumidor, que es lo más importante, que los usuarios que suelen utilizar tanto Facebook como WhatsApp o como otras apps de redes sociales, se, se produjo porque, como sabemos, Facebook ha tenido ciertos escándalos justamente por utilizar información y el caso más sonado que les quiero comentar es el caso de Cambridge Analytica, donde han resultado diversas acusaciones y que le ha costado la imposición de diversas multas a Facebook, tan solo por a través de Facebook utilizando un test. No sé si en algún momento ustedes han visto que en toda la interacción de Facebook siempre nos salen test famosos, test o quiz para que nosotros rellenemos nuestros datos y automáticamente esa información se guarda. Y no sé si se han dado cuenta que en la itinerancia luego nos empiezan a aparecer siempre, ¿no? Si nosotros utilizamos mucho algún tipo de quiz, perdón, de test, quiz o juegos, la polémica parte justamente de este tipo de empresas que son parte del conglomerado de una Big Tech, donde generalmente suelen intercambiar información, pero esto no puede darse en el marco de que no haya un consentimiento previo. A su vez, yo les estaba comentando este caso sonado de Cambridge Analytica, donde hubieron diversas acusaciones justamente porque los usuarios en la navegación y en la utilización de diferentes quiz o test accedieron a este tipo de test, vamos a decirlo así, y almacenó información Facebook. Y luego esta información fue utilizada. Esto, como les comentaba, trajo mucho descontento, diversas denuncias y finalmente una imposición de sanción a Facebook por todo este escándalo y sonado caso de Cambridge Analytica, lo cual supuso para Facebook hacer cambios en sus políticas de privacidad en cuanto a este tipo de aplicativos que hay dentro de la página. Siguiente, por favor. Finalmente, yo quería comentarles de que qué puede hacer un consumidor ante los cambios en la política de privacidad, ¿no? Uno, ejercer su derecho a impedir. Esto se conoce en nuestra normativa como posición, ¿no? El suministro de sus datos personales. Y esto está debidamente amparado en el artículo 21. Nosotros podemos oponernos e impedir de que nuestros datos puedan, vamos a decir, ser utilizados. A su vez, podemos solicitar la eliminación de la cuenta. Esto conlleva cierta supresión de información, pero también va a ser respaldada por información que la aplicación, en este caso WhatsApp, necesite preservar para cumplir ciertas exigencias gubernamentales. Y por otro lado, ejercitar su derecho de supresión de información, que también se encuentra amparado en el artículo 20 de la ley 29733. Todo esto y toda esta normativa nos ampara a los usuarios, ¿no? En este caso, los consumidores, para que nosotros podamos ejercer nuestros derechos, los derechos que les comentaba hace un momento, los famosos derechos ARCOS, y también que emanan del consentimiento, de que en cualquier momento que no estemos de acuerdo con estos cambios en la política de privacidad, tú no tienes que adherirte como consumidor. Puedes ejercer tu derecho de, en este caso en particular para WhatsApp, solicitar la eliminación de tu cuenta. Siguiente, por favor. Finalmente, también todos estos cambios que suponen
riesgo para la privacidad de WhatsApp o una falsa alarma, finalmente no fue como se imaginaron. WhatsApp cambió esta concepción, por decirlo así, de estas nuevas políticas de privacidad, una vez más solicitando el consentimiento para que los usuarios que quieran que quieran continuar con el servicio, decidan si van a mantener o no su cuenta de WhatsApp, ¿no? Hay algunos otros cambios que han sufrido una modificación, como son la interacción de compartir datos con Facebook, que es parte del mismo conglomerado empresarial, que como lo mencionaba, eso sí lo permite la normativa. Y finalmente, yo les quería mostrar una infografía. Yo soy directora, como les comentaba Andrés en la introducción de iLegalTech, del estudio Caro y Asociados, y nosotros a raíz de esta publicación de los cambios de privacidad elaboramos una infografía en la cual pusimos 3 proveedores de servicio, que son Telegram, Signal y WhatsApp, en el cual analizamos de una forma didáctica cuáles son sus principales, vamos a decir, condiciones, y definitivamente de estas 3, la que cumple los mayores estándares de seguridad es Signal. Uno, por la encriptación end-to-end por defecto, la encriptación a través de metadata, el recolectar el número, no solo recolecta el número de celular, a su vez elabora un reporte de transparencia, hay un correcto acceso obligatorio a los contactos y no recolecta información de ubicación. De estas 3, como les decía, en primer lugar está Signal, luego estarían WhatsApp y Telegram. O sea, esa cifra de alrededor de 27 millones de usuarios que en menos de 72 horas se cambiaron a Telegram no fue una decisión, porque entre Telegram y WhatsApp el estándar de privacidad resulta el mismo, ¿no? A su vez, la única diferencia, que sí es un dato interesante para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de elegir como consumidores el app de comunicación que deseen, es que WhatsApp sí recopila mayor cantidad de información, y este es el número de teléfono, el ID del usuario, el contacto, el ID de dispositivo, los datos de publicidad, historial de compras. Por eso siempre va a linkear muchas de las páginas que ustedes visiten, les van a empezar a salir anuncios, interacción del producto, informe de fallos, informe de rendimiento, entre otros contenidos del usuario. Telegram, sin embargo, solamente recopila el número del teléfono, el ID del usuario, los contactos y el nombre de la cuenta. Signal solamente trabaja con el dato de número de teléfono. Entonces, Signal, como les mencionaba, resulta hoy por hoy la aplicación más segura y que cumple con el estándar de privacidad en comparación a otros proveedores. Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, estos son los datos que por aplicación recopila cada una de ellas, que ya lo mencioné. Y finalmente quedo atenta para cualquier pregunta que tengan respecto a esta exposición. Gracias. Doctora, muchas gracias por su exposición. Ha sido, creo que muy interesante para todos nosotros. Es un tema muy interesante. Igual creo que para todos los estudiantes y los que forman parte del equipo de Derecho Mercantil resulta una información no solo de interés, sino de mucha información. Aquí vemos conceptos, y para quienes estamos inmersos en el campo del Legal Tech, supone analizar ciertos indicadores que nos van a brindar mayor seguridad o no en nuestras conversaciones. También una reflexión final que yo puedo mencionar es que como usuarios, en este caso consumidores, todo pasa por el consentimiento previo, ¿no? Cuando uno elige tener una cuenta de WhatsApp y decide subir fotos, se está adhiriendo a las políticas de privacidad y de la aplicación de Facebook, ¿no? Igual pasa por Instagram, igual pasa en este caso con este tipo de apps de comunicación. Aquí el tema determinante es qué tipo de información nosotros estamos dispuestos a que se almacene, ¿no? Y por eso es importante conocer y brindar nuestro consentimiento en cuanto a las políticas de privacidad nos vamos a adherir. Pero bueno, quedo atenta a las preguntas. A ver,
Acá me llegó una a ver, dice, buenas noches, doctora. Me pareció interesante su ponencia. En ese caso, ¿cómo un proveedor o desarrollador de aplicativos de mensajería podría probar o transparentar sus servicios en vista de críticas como estas? Bueno, cuando tú desarrollas un sistema, y esto ya no es de un ámbito desde una perspectiva legal, la respuesta, el desarrollar un sistema pasa por varias fases, ¿no? Uno, el requerimiento que desea satisfacer quien va a desarrollar, vamos a decir, el sistema, la aplicación. Segundo, lo que el mercado ofrece. Y dos, pasa por la experiencia del usuario. Yo creo que hoy por hoy, y esto está pasando cada vez que ustedes naveguen por el Internet, se van a dar cuenta que ahora es de conocimiento y ya está debidamente regulado que todas las páginas web, todas las aplicaciones, todo aquello que se encuentra en el espectro digital tenga y sea clara, las letras, esas que antes eran chiquititas, sean grandes y sean claras, o te induzcan a que tú hagas ese clic para leer más acerca de lo que estás brindando tu consentimiento. Entonces ya no pasa por esta información o este acceso restringido, sino que debe haber un consentimiento pleno e informado. Entonces, estos desarrolladores de sistemas tienen que ser transparentes, ¿no? O sea, en este ámbito, incluso les comento que no es parte del tema, pero pasa también por el tema de transformación digital y datos personales, las políticas de cookies no solamente es poner un texto estándar, sino te remite a unos sistemas y a unos códigos que editan los desarrolladores para que quienes naveguen tengan conocimiento de qué tipo de cookies estamos utilizando y cuál va a ser la información que esta va a almacenar. Entonces, en cuanto a la respuesta que yo puedo dar, la transparencia subyace en el conocimiento informado, tanto del desarrollador, del dueño de la plataforma, ¿no? Porque el desarrollador muchas veces es la mente creativa detrás de lo que vamos a decir, el que solicita el desarrollo de esta app quiere, ¿no? Y de la experiencia que va a transmitir a los usuarios. Muchas gracias por su respuesta, doctora. A ver, hay una más que dice, en el Perú, ¿qué órgano podría proteger a los usuarios en vista de que muchas empresas usan estos servicios de mensajería en sus propios negocios? Por ejemplo, WhatsApp para empresas. Bueno, ahora, a propósito de eso, el día de hoy se ha, se ha, se ha publicado el decreto legislativo que regula la ley de gobierno digital. Esto está amparado desde una perspectiva pública, ¿no? Pero la ley de protección de datos personales ya abarca, la 29733 abarca todo un ámbito de los bancos de datos personales, de cómo es la interacción del WhatsApp para empresas, de la información que te solicita, y más aún en esta coyuntura, donde a través de compras, tú sueles dar tu información, tu teléfono, y compraste una vez, pero ya automáticamente, sin haber esa letrita pequeñita de consentimiento, ya eres un consumidor frecuente, que ya está en mi lista de contactos y te puedo enviar esa información. Entonces, esto es un desafío que tenemos para que la regulación pueda amparar justamente estas zonas grises entre otras cosas, la pandemia nos ha sometido a este tipo de interacción, ¿no? Muy bien. Doctora, muchas gracias por su participación el día de hoy. Ha sido una ponencia creo que muy enriquecedora para todos nosotros. Esperamos poder contar con su valiosa presencia en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes.